Hola chicos, en el video de hoy vamos a hacer un breve repaso por los textos que estuvimos trabajando según su propósito. El primero que trabajamos fue un texto expositivo, el de la página 15 del libro Carpeta con gancho, el de Un pueblo nórdico, los vikingos. Luego ustedes tuvieron que escribir un texto argumentativo según algunos temas que yo les fui dando, una red social, un juego, un videojuego o un libro. También trabajamos con el texto instructivo, según el video del panqueque de avena tenían que escribir ese paso a paso. Hoy lo que vamos a hacer es escuchar un género literario y entre todos los libros que tengo y que me gustan, elegí uno que es un poco largo, pero vale la pena porque es muy lindo. Voy a ir a buscarlo. Se llama Un amigo para siempre. La autora es Marina Colasanti y la editorial es Calibroscopio. Esta es una historia real, la historia de Luandino Vieira, escritor de Angola, que luchó por la independencia de su país, pero es una historia tan linda que a mí me gustaría haberla inventado. Porque pensaba diferente de los que gobernaban su país, aquel hombre estaba preso. Permanecía solo en una celda. Una vez por día iban a buscarlo y lo llevaban a tomar sol. Era importante que tomara sol, para no morir. Los que lo tenían preso no querían que muriese. Allá afuera había una especie de gran jardín rodeado de muros altos y vigilado. En verdad no era un jardín, porque no tenía canteros, pero era, sí, un jardín en el pensamiento del hombre, porque a veces tenía flores, los árboles diseñaban manchas de sombras en el suelo y había pájaros. Todos los días, entonces, el hombre recogía la alegría que era capaz de conseguir y esperaba la hora de la salida. Estaba siempre sonriendo el alma que atravesaba la puerta mayor y penetraba en la luz. El rostro no sonreía, porque no quería que sus carceleros lo supieran. Al comienzo, cuando salía, llevaba un libro para quedarse leyendo acostado sobre la hierba, en aquel que era su recreo. Después descubrió que el libro era innecesario porque, aunque estaba abierto ante sí, él no lo leía. Su mirada prefería posarse sobre las hojas, los tallos de hierba, las nubes, verde y azul, que le hacían tanta falta al monótono ceniza de la celda. A partir de entonces comenzó a llevar un pedazo de pan. El pan sí era importante para aprovechar mejor aquella hora. Se echaba un pedazo en la boca y se quedaba masticando. Primero era el gusto del mismo pan. Después, con la saliva, iba volviéndose gusto a trigo y, echado al sol, los ojos cerrados, el hombre podía imaginarse en un trigal con algún agua cercana, de fuente o de arroyo, que emanaba traslúcida y en la que se mojaría la cara cuando tuviera ganas. Fue a causa del pan que un pájaro llegó más cerca. No mucho, claro, pero un poco más que los otros, lo suficiente como para que el hombre se fijara en él y empezara a observarlo con atención. Quería las migas. Tenía una cabecita delicada y redonda que inclinaba hacia un costado como si pensara cosas importantes, y tal vez las pensase. Los ojos también eran redondos, brillantes, como si fueran duros, y duro era ciertamente el pico con el que picoteaba el suelo sin descuidar la peligrosa proximidad del hombre. Pensó el hombre, un pájaro valiente, y esparció las migas sobre el césped, retirándose algunos pasos para que él pudiera ir a buscarlas.
Al día siguiente, apenas si recordaba al pájaro. Sin embargo, nuevamente, en cuanto partía pedazos de pan para llevárselos a la boca, él se destacó entre los demás y se aproximó saltando, pronto a volar al menor peligro, aunque arriesgándose un poco más, y nuevamente el hombre premió con sus migas su coraje. Así comenzaron a entenderse, y a partir de entonces el hombre descubrió que la alegría de salir se juntaba con otra, la alegría de un encuentro. Ahora, cada vez que atravesaba la puerta mayor para zambullirse al sol, se preguntaba si el pájaro estaría allí esperándolo. Y siempre estaba. Durante semanas el hombre tuvo el cuidado de mantenerse quieto, casi inmóvil, cuando el pájaro se aproximaba. Después, moviéndose muy despacio con gestos idénticos, dejaba caer las migas y retrocedía unos pasos, siempre del mismo modo, para que el otro comprendiese que él no representaba riesgos. Y el pájaro llegaba, daba pequeños saltos, se detenía, volvía a saltar, hasta llegar a picotear las migas, siempre atento a las actitudes del hombre. Ese era el modo que tenían de conversar, y para el hombre, que no hablaba con nadie, era una larga conversación. Un día retrocedió un paso menos. El pájaro vaciló, pero se acercó. Descubriendo que había hecho una conquista, el hombre le dio tiempo a su pequeño amigo para que se acostumbrase. Después de muchos días, nuevamente acortó la distancia, y el pájaro se acercó. Una alegría mayor afloró en el pecho del hombre. Sabía que era cuestión de tiempo y paciencia. Y él tenía mucho de ambas. Poco a poco, sin hacer nada que pudiera asustarlo, fue llevando al pájaro hacia sí. Retrocedía un poco menos. Dejaba caer las migas en 2 tandas, contando con que, comidas las primeras y viendo otras tan a su alcance, el pájaro se aproximara más. En ese juego se pasaron meses, y es probable que el corazón del pájaro ya no palpitara más rápido el día en que fue a buscar sus migas en medio de aquellos zapatos oscuros, pero el del hombre palpitó. Faltaba mucho todavía, porque la distancia entre los zapatos y la mano era tal vez más difícil de superar que los metros de hierba que ya habían sido vencidos. Pero el tiempo no parecía tener límites, y la paciencia se hacía más grande a medida que aumentaba el amor. Y así se fueron los meses. Algunos, muchos tal vez. Y de murmullo en murmullo se difundió en la prisión que aquel hombre había domesticado a un pájaro, y que todos los días, cuando cruzaba la puerta mayor, llegaba el amigo entre cantos y batir de alas a comer de su mano. Pronto los hombres de las otras celdas quisieron ver. Algunos se quedaron mirando por las ventanas, entre las rejas. Otros, que salían con él, empezaron a acompañarlo en su paseo por el jardín. Y todos llegaban y comprobaban. Había un pájaro que confiaba en un hombre y le hacía fiestas, y se posaba entre sus dedos para comer migas en la palma abierta. Otros intentaron hacer la misma cosa, deseosos también de tener amigos, pero a pesar del deseo y de las migas, ninguno lo consiguió. Entonces, aquel único pájaro que solo reparaba en aquel hombre, se volvió un poco el pájaro de todos. Y fue tal vez por eso que, pese a que una luz de victoria ascendió a los ojos de todos ellos, ninguno hizo un gesto ni soltó una exclamación el día que el hombre tomó una miga entre los dientes y el pájaro fue a buscar la comida en su sonrisa. Pasó el verano, llegó el invierno,
Pero el invierno no era riguroso en aquel país. Había flores, los pájaros no migraban. De ahí el espanto del hombre el día en que el amigo no fue a buscarlo a la entrada del jardín. No lo vio buscarlo, ni apareció ante sí, por primera vez. Y la hora que tenía para ser feliz se extendió dilatada e inútil entre los árboles. Al día siguiente, una punta de angustia hirió al hombre en su celda, mientras esperaba salir. Caminando hacia la puerta mayor, intentó escuchar a lo lejos el canto de aquel pájaro, pero algo le decía que además del sol, nada lo esperaba tras los pesados portales. El pájaro no fue aquel día, ni al otro, ni otro cualquiera. Al comienzo, el hombre quiso inventar justificaciones. Pensó que había sido cazado o que había partido a hacer un nido. Pensó que habría encontrado migas más suculentas o familiares. Pensó en cosas así que disminuyesen su tristeza por la pérdida del amigo. Solo después, cuando ella fue disminuyendo, él pensó en cosas más simples, que el pájaro había seguido su destino, fuera cual fuese, un destino que lo llevaba lejos de ahí, como el de él, alguna vez, también lo llevaría lejos de aquel lugar, para siempre, lejos de aquellos muros.